Nacemos un día y morimos otro. Entre esos dos momentos, vivimos, amamos, sufrimos y buscamos desesperadamente un sentido. Pero lo que ocurrió antes de nosotros y lo que vendrá después sigue siendo un misterio insondable. Esta incertidumbre ha dado lugar a una de las preguntas más persistentes y perturbadoras de la humanidad: ¿cuál es el sentido de la vida? A lo largo de los siglos, las religiones, la filosofía y la ciencia han intentado responder a esta pregunta de distintas maneras. Algunos creen en un propósito divino, otros en la simple supervivencia, y otros en la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, para los nihilistas, la respuesta es radicalmente distinta: no hay sentido, no hay propósito, no hay nada. El nihilismo es más que una simple negación, es una confrontación directa con la idea de que todo lo que valoramos y creemos podría ser una mera ilusión. En este video, exploraremos en profundidad qué es realmente el nihilismo, sus orígenes, sus variantes y cómo ha influido en la cultura y el pensamiento moderno. ¿Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que todo lo que hacemos no signifique nada? El término nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada. Fue popularizado por el novelista ruso Iván Turgenev en su obra Padres e Hijos para describir a una generación joven que rechazaba las creencias tradicionales y abrazaba una visión cínica y desilusionada del mundo. Pero el nihilismo va mucho más allá de la simple negación. En su forma más pura, sostiene que el universo no tiene propósito intrínseco, la moralidad es una construcción humana y que, en última instancia, todo es vacío y carente de sentido. Friedrich Nietzsche llevó esta idea más lejos, advirtiendo que la muerte de Dios no solo significaba el declive de la religión, sino también la destrucción de todos los valores tradicionales. Para Nietzsche, el nihilismo era una crisis inevitable en la historia humana, pero también una oportunidad para crear nuevos valores. Como él dijo: Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. El nihilismo no solo cuestiona la existencia de Dios o la moralidad, sino la validez misma de cualquier propósito o significado. Para los nihilistas, conceptos como el bien y el mal, la justicia y la injusticia, son invenciones humanas para dar sentido a un universo indiferente. Aunque el nihilismo se confunde a menudo con el pesimismo, son muy diferentes. Un pesimista cree que la vida tiene sentido, pero que ese sentido es negativo. Para ellos, el mal triunfa inevitablemente y el sufrimiento es el destino común. El cinismo, por su parte, es la creencia de que todas las acciones humanas están motivadas por el interés propio y que la verdadera virtud es imposible. Los cínicos desconfían de la bondad humana y consideran que los valores morales son hipocresías para enmascarar intereses egoístas. El nihilista, sin embargo, va más allá. No cree en la bondad ni en la maldad, ni en la esperanza ni en la desesperación. Para él, todos estos conceptos son ilusiones creadas para soportar un universo carente de sentido. Pesimista, el vaso está medio vacío. Optimista, el vaso está medio lleno. Cínico, alguien lo llenó por interés. Nihilista, no hay vaso. Y si lo hay, no importa. El nihilismo no es un bloque monolítico, sino una constelación de corrientes que abordan diferentes aspectos de la existencia. Nihilismo existencial afirma que la vida no tiene propósito ni valor intrínseco. Para los nihilistas existenciales, la vida es un accidente cósmico en un universo indiferente. Nihilismo moral sostiene que no existen valores morales absolutos, el bien y el mal son construcciones humanas sin fundamento objetivo. Nihilismo político propone que todas las instituciones sociales y políticas deben ser destruidas para alcanzar una libertad auténtica, rechazando cualquier forma de autoridad establecida. Cada una de estas ramas plantea preguntas inquietantes. Si la vida no tiene propósito, ¿qué nos impulsa a seguir viviendo? Si no hay moral objetiva, ¿qué impide el caos absoluto? Aquí encontramos una de las cuestiones más complejas del nihilismo, su paradoja central. Si el nihilismo afirma que nada tiene sentido, entonces creer en el nihilismo implica creer en algo, en la idea misma de que todo es vacío y carente de propósito.
Esto convierte al nihilismo en una creencia en el no creer. Este dilema llevó a Friedrich Nietzsche a proponer la transvaloración de los valores, la idea de que, una vez que los valores tradicionales han sido destruidos, debemos crear otros nuevos basados en la voluntad de poder. Según Nietzsche, el nihilismo era un síntoma de una enfermedad más profunda en la cultura occidental, la incapacidad de aceptar la vida tal como es, sin recurrir a ilusiones reconfortantes. Para Nietzsche, la solución no era rendirse a la desesperación, sino superar el nihilismo creando valores propios, afirmando la vida con todas sus contradicciones y desafíos. Esto dio lugar a la figura del superhombre, Übermensch, alguien capaz de vivir sin depender de la moral tradicional ni de las creencias religiosas. Es decir, si todo es nada, entonces el desafío supremo es dar sentido a ese vacío. El nihilismo moral es quizás la forma más inquietante de nihilismo, pues cuestiona la existencia misma de principios morales universales. Según esta visión, conceptos como el bien y el mal, la justicia y la injusticia, son construcciones humanas sin fundamento objetivo. No hay actos intrínsecamente buenos o malos, todo depende del contexto y de las convenciones sociales. Esto plantea preguntas incómodas. Si no hay moral absoluta, ¿qué impide que el poder y la violencia sean los únicos principios rectores? Si el bien y el mal son invenciones humanas, ¿qué sentido tiene hablar de justicia? Para los nihilistas éticos, la respuesta es clara: la moralidad es una ficción útil, creada para mantener el orden y la cohesión social. Y si entendemos esto, la verdadera libertad consiste en actuar según nuestros propios valores, sin sentirnos atados a normas impuestas. Esta postura ha influido enormemente en la literatura, el cine y la cultura moderna, donde los héroes y villanos ya no son absolutos, sino figuras grises atrapadas en dilemas morales. El nihilismo político propone una visión aún más radical, la destrucción de todas las instituciones políticas, sociales y religiosas como paso previo para alcanzar una libertad auténtica. Esta corriente surgió con fuerza en la Rusia del siglo XIX, donde intelectuales como Mikhail Bakunin veían el caos como una oportunidad para reconstruir la sociedad desde sus cimientos. Para los nihilistas políticos, el verdadero enemigo no es la moral o la religión, sino las estructuras de poder que condicionan nuestra forma de pensar y actuar. Destruirlas significaría abrir el camino hacia una nueva forma de existencia, libre de las cadenas del pasado. Sin embargo, esta visión plantea un riesgo evidente: si destruimos todo sin tener nada que lo reemplace, ¿qué evitará que el vacío sea ocupado por nuevas formas de tiranía? Esta es la gran crítica que Dostoyevski plantea en Los demonios: la destrucción sin propósito solo deja un vacío aún más profundo. El nihilismo existencial sostiene que la vida humana es un accidente cósmico, sin propósito ni destino trascendental. Somos el resultado de procesos biológicos y químicos ciegos en un universo indiferente. Albert Camus, uno de los mayores exponentes del absurdo, exploró esta idea en obras como El mito de Sísifo. Para Camus, el mayor desafío no es descubrir el sentido de la vida, sino aceptar que no lo tiene y, a pesar de ello, seguir viviendo con pasión y rebeldía. Es la idea de que, aunque la vida carezca de sentido, podemos crear nuestro propio propósito a través de nuestras acciones y decisiones. Para ilustrar esto, Camus utiliza la figura de Sísifo, condenado a empujar una roca montaña arriba eternamente. A pesar de lo absurdo de su tarea, Sísifo se convierte en un símbolo de la rebelión humana contra el vacío. Como decía Camus, debemos imaginar a Sísifo feliz. Es la aceptación activa del sinsentido, el acto de desafiar el vacío no rindiéndonos a él, sino actuando como si tuviera sentido. El impacto del nihilismo en la cultura popular es innegable. Películas como Fight Club exploran la desesperación de una generación perdida en el consumismo y la búsqueda de significado en medio del vacío. Series como True Detective plantean preguntas filosóficas profundas sobre el propósito y la moralidad, mientras que videojuegos como Nier Automata nos enfrentan a la posibilidad de que nuestras luchas sean inútiles.
Incluso la música ha abrazado el nihilismo, con géneros como el black metal y el post-punk abordando temas como la desesperanza y el absurdo de la existencia. El nihilismo, en este sentido, se convierte en una forma de resistencia cultural, una manera de rechazar las falsas promesas de la religión, la política y el consumo. Pero esto también plantea un problema: ¿es posible vivir en un mundo donde nada tiene sentido sin caer en el cinismo o la apatía? Aquí es donde surge la figura del nihilista activo, alguien que acepta el vacío pero sigue creando, amando y luchando como un acto de desafío ante el absurdo. El nihilismo activo es la respuesta a la crisis del sentido. Lejos de caer en la apatía, propone destruir los valores caducos para crear unos nuevos, basados en la voluntad individual. Es la idea de que, aunque el universo no tenga propósito, nosotros podemos dárselo a través de nuestras elecciones y acciones conscientes. Para los nihilistas activos, el vacío no es una condena, sino una hoja en blanco. Esto conecta directamente con el concepto de eterno retorno de Nietzsche, la idea de que debemos vivir cada momento como si fuera a repetirse infinitamente, creando significado a partir de la misma aceptación del sinsentido. Como diría Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El verdadero desafío no es escapar del vacío, sino mirarlo de frente y construir algo a partir de él. El nihilismo no es solo la creencia en la nada, es una confrontación directa con nuestras ilusiones más queridas. Nos obliga a enfrentar la posibilidad de que nada de lo que hacemos tenga un sentido objetivo. Pero quizás, el verdadero sentido de la vida no esté en descubrirlo, sino en inventarlo, en construirlo día a día, aceptando el vacío pero eligiendo actuar como si todo importara. Porque, al final, si todo es nada, entonces todo está por construir. Gracias por ver el video. Si te gustó, puedes comentar algo respecto al video. Suscríbete y activa la campana para más exploraciones filosóficas. Hasta la próxima. Gracias.